Sac B. Camino blanco, claro, seguro de paz y amor. Varias décadas después, iluminado por la esperanza, retomaría mi Sac B para consolidar el proceso de sanación del trauma que sufrí durante mi adolescencia en Santa Lucía, Utatlán. Posteriormente a los años maravillosos de mi infancia, llegarían los años duros de mi juventud. La violencia y el terror de los 80 desarticularon mi paz, alegría y ser interior. Sobre el campo de estrellas se desvanecerían los más de 800 kilómetros caminados en mi Sac B, sobre el camino de Santiago de Compostela. 48 días y sus noches en mi camino del odio a la esperanza. Pasos paradigmáticos para la sanación del trauma. Salí de Utatlán, Olimpo de Atitlán, llevando una mochila de sobrevivencia y esperanza. Crucé el océano Atlántico con la incertidumbre de mi Binem o caminata emblemática. Cruzaría el norte de la península ibérica sobre la ruta jacobina añejada por su historia, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia, hasta Santiago de Compostela, España, sin tener la menor idea de lo que me esperaba. La convicción de caminar esa ruta histórica para sanar el Kashkolaj o heridas de mi corazón, mente y conciencia era la energía que me impulsaba a seguir adelante. Desde el avión contemplé la cadena volcánica de la Guatemala profunda. Pude ver el territorio místico de Milocolajtinamit, Santa Lucía, Utatlán. Pueblo asentado en el corazón verde profundo de las montañas ancestrales, al norte del resplandeciente lago Atitlán, cuna de los años maravillosos de mi infancia, repletos de paz y amor en las décadas de los 60 y 70. El lago Atitlán, con sus aguas diáfanas, me sonreía con sus pequeñas olas, como deseándome buena suerte. Observé el área de Payajut, Chucheshik. Recordé las palabras tiernas de mi abuelo Tatkam y mi abuela Nantola, diciéndome en nuestro idioma maya quiché: Pasak Katbewientat, ve por caminos blancos, claros, seguros, de paz y amor, mi pequeño. El camino de Santiago de Compostela sería el contexto metafórico del Sac B que mis abuelos desearon para mí. Ellos estarían conmigo durante la caminata de 800 kilómetros. Yo retomaría el Sac B, ese camino claro, bello, seguro, de paz y amor, que fue brutalmente interrumpido en los años 80 por la violencia y el terror planificado y ejecutado impunemente. Años duros en los que conocí los horrores del hombre, signado por la crueldad y la lógica de la violencia que destruyó la paz, armonía y el tejido social del pequeño Tinamit, Utatlán. Antes de iniciar mi Sac B, recorrí el Triángulo Ixil en el Quiché. Tomé 9 pequeñas piedras de ese sagrado territorio de almas atormentadas que representarían simbólicamente las energías destructoras que me traumatizaron en esos años duros. Debía enterrar esas piedras en mi Sac B cuando lo sintiera profundamente dentro de mi ser.
Aterricé en el aeropuerto Barajas, Madrid. Tomé el tren hacia Pamplona. Desde ahí, viajé en autobús hasta Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia, punto de inicio de mi SACB. El primer encuentro con peregrinos, un joven argentino y un adulto español. Tomaríamos el mismo bus hacia Saint-Jean-Pied-de-Port. Después de varias horas de compartir nuestras historias de vida y recorrer las calles de Pamplona, parecíamos amigos de toda una vida. Compartimos nuestras historias. Recorrimos juntos la famosa ruta del encierro de San Fermín. Fue la primera despedida, con energías de Quicotem o alegría por el encuentro, pero bisonem o tristeza por la despedida. Saint-Jean-Pied-de-Port es una pequeña ciudad al suroeste de Francia, ubicada en las estribaciones de los Pirineos. Recorrí, ilusionado, las calles empedradas paralelas y perpendiculares al río Nive, en busca de la oficina donde me extenderían mi pasaporte de peregrino. Continué el recorrido para encontrar mi primer albergue. Crucé el puente románico sobre el río Nive y llegué a la iglesia de Notre Dame. La llama de una candela sería la luz simbólica que me guiaría en los momentos de desasosiego y sobre todo la luz para cristalizar el paradigma de mi iranem o sanación de mi trauma. Dormí relativamente bien. La emoción de iniciar mi SACB al siguiente día me mantenía pensativo y meditabundo. Tuve sentimientos encontrados. Las memorias de mi pequeño pueblo en las montañas ancestrales, la incertidumbre de lo nuevo y la emoción de caminar el norte de España. A las 6 de la mañana ya estaba listo para dar el primer paso. 25 kilómetros. Muy avanzada la noche, había llegado otro peregrino con quien no hablamos por la norma solidaria del silencio armonioso. Pero al momento que salíamos, nos comunicamos. Él era un joven brasileño con barba de musgo portugués. Con 2 oraciones en presente progresivo, le resumí el objetivo de mi camino. Él, con una energía mística inexplicable a mi lógica y con tono sereno, me dijo: buen camino, llegarás. Después del desayuno, inicié la primera etapa. Caminaría sobre la ruta de Napoleón. El primer gran reto era escalar los Pirineos para llegar a la frontera de España y desde ahí descender hacia Roncesvalles. Un manto blanco y helado cubría la pequeña ciudad de mi partida. Al avanzar, se vislumbraban las cumbres cubiertas de nieve. En la cima de los Pirineos, el cielo azul intenso me dejaba ver la impresionante cordillera y su belleza. Los valles ocultos entre sus montañas que iluminaban su estampa y su alma viva. El viento helado y el contexto natural me recordaron la majestuosidad de las montañas de Utatlán, donde viví los años maravillosos de mi infancia. Con mis hermanos íbamos a colectar la leña que mi madre usaba para cocinar. Subíamos a la cumbre de Chirich Cruz a las 5 de la mañana. Podíamos contemplar desde lo alto el impresionante Xpacapopik detrás del cerro Chichimuch. Xpacapopik es la palabra maya quiché que sugiere la idea de declinación de la oscuridad, surgimiento de la claridad matutina, acompañada de una explosión de colores solares espectaculares y que hay que disfrutar. Sobre la ruta
se desarrolla un sentimiento de solidaridad con los otros caminantes del mundo. La expresión que cristaliza ese sentimiento es decirnos mutuamente Utz Abe, o buen camino. En el pasado se decía Ultreya, que significa vamos más allá o sigue adelante. La respuesta era Et Suseeya, que quiere decir vamos más arriba. Después de este saludo sempiterno, continuaba una pequeña conversación sobre nuestras nacionalidades, nombres, edades, detalles de la logística y el objetivo de nuestro camino. Ese día hablé con personas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, Irlanda y Canadá. Compartí mi agua y recibí comida de un peregrino en un momento crítico. Ese acto de humanidad recargó mis energías físicas y emocionales. Me conmovió porque el hombre había cargado la comida en su espalda por más de 20 kilómetros sufridos. Aquí se materializó la primera lección del camino: solidaridad y compasión en los momentos duros. El contraste entre lo gelico hermoso y lo cash o duro del camino tocaba mis sentimientos intensamente. Veía para atrás y me sentía feliz por la distancia recorrida, simbolizando el pasado de mi vida. Pero veía adelante y comprendía el desafío que representaba llegar a la cima, reflejando mi presente. Extrapolaba los momentos y la conclusión me daba jamaril o paz. Me sobrepondría a la situación, proyectando así mi futuro. Inicié el descenso duro hacia Roncesvalles. Llegué con el cuerpo adolorido y casi sin poder caminar más. Pero shinkicotícale, o me sentí feliz por haber cumplido la primera etapa de mi SAC-B. Me hospedé en el albergue de peregrinos. Compartí una litera con una señora de Irlanda y con 2 franceses en una habitación con más de 50 personas. Tuve un momento de reflexión y luego busqué el pequeño restaurante para cenar. Las aves en la cima de los Pirineos podían escuchar los ronquidos de los peregrinos. Eso no me permitía dormir, pero pudo más el cansancio y dormí hasta las 5 de la mañana. Al día siguiente me tocaba llegar a La Razoña, 26 kilómetros. Para llegar a Santiago de Compostela me faltaban 790. Durante el recorrido me sorprendieron gratamente los pequeños pueblos con su particular señal del tiempo. En los primeros kilómetros sentí dolores musculares, pero en la medida que avanzaba, mi cuerpo se adaptó. La mochila tomaba la forma de mi espalda. La mañana estaba fresca. Después de recorrer los primeros kilómetros, me encontré con un joven peregrino de Brasil. Con naturalidad, decidimos caminar juntos. Hablamos sobre nuestras historias de vida. Él hacía el camino porque estaba sanando la herida emocional de haberse separado físicamente de su hermano gemelo. Me explicó que desde que nacieron, la dinámica de vida era hacer las cosas juntos. Escuela, juegos, aventuras, estudios y posteriormente el mismo trabajo. Pero llegó el momento en que cada uno tomaría su propio destino, y esto emocionalmente le afectó. En este camino, él crearía su nuevo paradigma: aceptar con paz la separación física y mantener la conexión emocional y espiritual. Esta fue la segunda lección de mi camino: saturarse de paz en los momentos conflictivos. Yo le conté
sobre los años maravillosos de mi infancia en Utatlán y sobre la violencia y el terror implementado en los 80. El joven brasileño se mostró interesado en escuchar con compasión más detalles de mi historia. Esto fue lo que le dije. En los 80 experimenté los años más duros y crueles de mi vida. Por un lado, 4 organizaciones revolucionarias desarrollaban su lucha armada con el método de la violencia para tomar el poder político de Guatemala. Trataron de obtener el apoyo de los vecinos del municipio. La historia demuestra que mi comunidad no los apoyó, salvo algunos vecinos que de manera individual se involucraron. El tejido social de Utatlán se mantenía cohesionado. Se caracterizaba por tener familias unidas, donde se practicaban y se enseñaban principios y valores familiares y comunitarios, tales como pertenencia, respeto, solidaridad, trabajo, servicio comunitario y sobre todo, la praxis de la paz para sobreponernos a las condiciones de vida heredadas de la colonización y desarrolladas en la emergente formación socioeconómica. Un ejemplo histórico de esa energía fue el desarrollo de la Cooperativa Agrícola Santa Lucía. Esta fue liderada por la acción social del padre Arturo. En esa cooperativa sí se desarrolló la participación comunitaria a través de sus socios. ¿Pero qué pasó entonces?, me preguntó con curiosidad el joven brasileño. Le expliqué que por el otro lado se materializó la reacción de los perpetradores de la violencia y el terror, que defendían el statu quo. Infundieron el miedo y el terror en la comunidad como método de control y poder para contener esa lucha armada. Sus acciones y operaciones violentas fuera del marco legal quedaron en la impunidad. Una masacre, secuestros, tortura física y psicológica, violaciones, asesinatos, control poblacional, trauma personal y social, fue el resultado de ese periodo de terror que se implementó en Utatlán. Mi mente, corazón y conciencia fueron cruelmente impactados. El terror y el miedo me consumían. El secuestro y asesinato de mi primo Guadalupe y uno de mis profesores y amigos marcaron el inicio de mi tortura psicológica. Esta se acentuó con los secuestros y asesinatos de vecinos de la comunidad. Pero llegaría a su nivel más devastador cuando se ejecutó la masacre en casa de mi tío Felipe Alba. Él y su hijo Gaspar fueron asesinados en su hogar y frente a toda la familia. Al mismo tiempo, su yerno Pedro y su hijo adoptado Domingo fueron secuestrados y sus cuerpos aún no han aparecido. Esa misma noche fue secuestrado Víctor, vecino de mi tío. Yo tenía mucho miedo que mi familia y yo seríamos las próximas víctimas. Para salvar mi vida, decidí esconderme en mi propia casa durante un año. No salía a las calles porque el pueblo estaba controlado por los perpetradores de la violencia y el terror. Durante ese año de encierro, experimenté los sentimientos conscientes e inconscientes más destructivos para mi mente, corazón y conciencia. Enojo, impotencia, tristeza, miedo, frustración, desesperación, terror, sufrimiento emocional y naturalmente resentimiento y mucho odio contra los perpetradores. Así se concretizó la tortura psicológica que desembocó en el trauma que ha destruido mi ser integral.
Y precisamente esa energía es la que debo continuar sanando en mi SACB. Le dije al jovencito brasileño que ahora tenía lágrimas solidarias. Nos abrazamos. Después de 2 horas, él debía acelerar la marcha porque su objetivo era llegar hasta Pamplona. Durante el recorrido de este segundo día, crucé pequeñas comunidades de la perenne y verde Navarra. Esa noche dormí bien. Me sentí liberado por haber sido escuchado con compasión por el joven brasileño. En el jardín del albergue enterré la piedra que representaba el sentimiento de impotencia desarrollado en los 80. Después de la cena, platiqué con un peregrino español. Lo que me impactó fue su historia de amor hacia su esposa. Después de 40 años, siguen casados y él está enamorado como un adolescente. Otra lección del camino: el amor perdura en el matrimonio. La meta siguiente era Pamplona. Me sentía emocionado por volver a esa ciudad. La sensación de llegar a un lugar conocido me provocaba un sentimiento de seguridad. El territorio es relativamente plano y fácil de caminar. Esto me permitió contemplar y disfrutar la hermosa naturaleza de Navarra. Grandes plantaciones de trigo, decoradas con flores multicolores y cipreses romanos. También crucé puentes de piedra y deduje el origen de los puentes viejos de mi comunidad. Caminé de nuevo por las calles de Pamplona y su arquitectura gótica y neoclásica. Disfruté el buen vino y comida de la región. Recordé a los 2 primeros peregrinos con quienes caminé en esta hermosa ciudad. Compartí información con una peregrina de Estados Unidos de la logística del camino. Ella iniciaba en esta ciudad su camino. Su incertidumbre era evidente y natural. Durante la cena, conversamos con una alemana que había encontrado en la ruta. Con lágrimas de alegría me compartió sobre la cualidad de uno de sus hijos. Mi hijo es capaz de transmitir paz, serenidad, tranquilidad, armonía y amor. Y concluyó diciéndome que eso deseaba para mí. Más que otra lección, este fue un mensaje de esperanza para que pueda alcanzar mi meta de sanación del trauma. Mi cuerpo iniciaba a resentirse. Además de las ampollas, ahora sentía un dolor constante en la pierna y espinilla izquierda. En una pequeña montaña de la Rasoaña, había elaborado un bastón que utilicé para apoyarme. Puente La Reina, 20 kilómetros, era la meta de hoy. Me despedí de Pamplona haciendo una meditación en su catedral, Santa María de la Asunción. El reto era tratarme las ampollas y superar el malestar de la espinilla. El dolor en mis pies y piernas se incrementaba con cada paso, pero debía continuar. Ya en el área rural fue espectacular ver los molinos, generadores de energía. Sonaban como campanas de viento dormidas en el tiempo. Encontré 4 parejas españolas. Con uno de ellos tuve una conversación trascendente. Hablamos sobre historia de Guatemala y España, fútbol, y compartimos nuestros propósitos para hacer el camino. Yo le expliqué que este era mi camino del odio a la esperanza. Era la oportunidad para reflexionar sobre el impacto que tiene mi pasado en el presente y sobre todo, visualizar mi futuro diferente y con esperanza. Debía confrontar y sacar los monstruos del pasado. Le dije que un paso previo a mi SACB había sido elaborar el proyecto que culminó con el libro Voces rompiendo el silencio de Utatlán.
El WUG, o libro, contiene testimonios y aspiraciones de sobrevivientes de mi comunidad. Estas palabras le darían una idea del contenido. Se elaboró el proyecto por la dignificación de las víctimas directas, por la justicia histórica hacia las víctimas indirectas de la guerra revolucionaria reaccionaria en Guatemala, en el contexto de la Guerra Fría y el silencio impuesto. El ruido del silencio atormenta sus almas, no las deja dormir en paz, consume sus cuerpos, suena a carcajadas del verdugo, devora y esconde la historia, nutre la injusticia, acepta la opresión, difunde la negación del hecho y la mentira, huele a pólvora, suena a metralla y fusil. Ellas no quieren ser más esclavas del silencio, quieren romper esta tragedia con su voz para romper el tormento, su voz para dormir en paz, para fortalecer sus cuerpos, su voz y su sonrisa para compartirlas, su voz para protestar contra la injusticia, por la dignidad, por la libertad, para que se conozca la verdad, su voz para romper el silencio de Utatlán, el Utatlán remoto, el Utatlán vigente y el Utatlán en el horizonte. Después de nuestra conversación, decidí tomar un descanso. Horas más tarde, volvería a encontrarlos en la cima llamada Alto del Perdón. La esposa del español se acercó y me dijo: «Mi esposo me habló sobre tu historia. Quiero decirte que en el pasado mis ancestros conquistaron tu país, pero 500 años después, tú vienes a este territorio a conquistar nuestros corazones. Sigue adelante con fe». En el Alto del Perdón, una energía mística materializó una lección dignificadora. Un nuevo paradigma fluía en mi sangre, mente y corazón. Mi conciencia histórica articulaba paz del tiempo. Fue la oportunidad inédita de la introspección filosófica sobre mi familia y comunidad. Continué mi SACBE con energía de paz en mi ser. Al llegar a la pequeña ciudad Puente la Reina, sentía un cansancio agudo, pero una inmensa paz en mi conciencia histórica. Recorrí sus calles empedradas. Sus casas y edificios antiguos me recordaron la antigua Guatemala, y hoy la imaginaba en otra dimensión. Su emblemático puente románico es espectacular por su estilo arquitectónico y su historia. Otra noche de acentuada paz. La meta de hoy era llegar a Estela, 23 kilómetros. El puente románico me conectó a un valle verde esmeralda, de trigales, viñales y hermosas amapolas, como centellas que iluminaban los sembradíos. En el horizonte, una pequeña lluvia creaba un arcoíris espectacular que arqueaba el pequeño pueblo de Mañeru, mostrando un paisaje conmovedor. Gabriel García Márquez hubiera trasladado a este pueblo la capital de Macondo. El arcoíris saturó con energía de alegría todo mi ser. Sentí entonces que ese día podría enterrar la piedra que simbolizaba la tristeza desarrollada en la década de los 80. Y así lo hice. Sepulté la piedra bajo las rocas de un muro en donde se podía ver la pequeña iglesia de Mañeru. Me sentía sensible y conmovido. Con un peregrino español caminamos el resto del día. Compartimos nuestras historias de trauma y sanación. Él sanaba
el dolor de la muerte de su padre. El camino físico iniciaba a impactar mi cuerpo. El dolor en mi espinilla izquierda se intensificaba. Hoy me tocaba llegar a Los Arcos. Otro arcoíris acariciaba la madre tierra. El reto, ascender y descender con la espinilla afectada. No tenía ánimo para platicar con peregrinos. Caminé solo. Tuve que encontrar otro bastón para apoyarme con los dos brazos. Con los dos bastones me sentía un poco más fuerte porque no colocaba todo mi peso sobre la espinilla. El viento era suave y helado. Esto me ayudó a continuar la marcha, pero después de descansar y almorzar, era casi imposible caminar por el dolor. Me hice un masaje con árnica. Utilicé una cinta de mi mochila para circular mi espinilla generando presión. Funcionó muy bien. La tensión que logré con esa cinta contuvo el dolor. Esto me ayudó a terminar las 2 últimas horas de recorrido. Llegué a Los Arcos. En el albergue conseguí vendas y tobilleras. Los voluntarios del albergue me dieron hielo para colocarlo en el músculo afectado. Junto a un peregrino alemán tomé la cena. Pero mi mente estaba navegando en los laberintos de la incertidumbre por el desenlace de mi problema muscular. Regresé al albergue. Nacho, un español que cocinaba una enorme paella, notó mi angustia. Le expliqué mi situación. Después de cocinar, Nacho trajo alambre de alpaca para elaborar una escultura de un peregrino. Le colocó mi nombre. Me la entregó diciéndome: buen camino, sanarás la herida física y emocional. Ese fue un regalo y un gesto con la energía maravillosa de la solidaridad. Me rodaron lágrimas de gratitud. Otro evento místico sucedió por la mañana. Durante el desayuno, platiqué con un peregrino de Inglaterra que había visto en el camino. Me dijo que era Ahkun, o doctor, y estuvo dispuesto a examinar mi situación. Al hacer su diagnóstico, me confirmó que tenía afectada la espinilla. Luego me recomendó que lo prudente era descansar. Al marcharse me dijo: voy a orar por ti. Decidí hacer la etapa de ese día para llegar a Logroño. Ahí descansaría y contactaría a los padres de mi amiga Elena, que trabajó en la cooperación española en Sololá, para recuperarme en su casa. Me coloqué vendas, la cinta y tobillera. La presión ayudaba a soportar el dolor. Mi paso fue lento. Utilizaba 2 bastones para apoyarme. Descansaba cada kilómetro recorrido. El territorio cubierto por mantos de trigales, flores, árboles y senderos empedrados fue testigo de mi dolor muscular de ese día. Bajo estas condiciones, mi camino físico llegaría a un punto de inflexión. Esta sería la condición subjetiva para trascender hacia mi camino espiritual. Necesitaba fuerzas físicas para terminar el día, pero no las encontraba en mi ser físico. Encontré la fuerza en la vehemencia de mi espíritu. En la arboleda, antes de llegar a la ciudad, enterré la piedra del Kashkolaj, o sufrimiento emocional, que traía del triángulo Ishil. Esto porque la energía de todo el día se concentró en el sufrimiento. Llegué a Logroño. Visité la catedral para hacer un acto en memoria de la vida y obra de mi tat, Vicente Cochoy, y por la gratitud que sentía por haber llegado a Logroño y haber dejado una de las piedras en el camino. Seguían los eventos misteriosos. No tenía la información para contactar a los parientes de Elena, pero en mi visita del 2002
había conocido su pequeña tienda de revistas. Justo caminando hacia el hostal, reconocí la tienda. Entré. El joven que atendía me dijo que era el nuevo propietario. Le conté mi historia. Él me facilitó el número de teléfono. Me comuniqué con ellos y con gusto me aceptarían en su casa para que descansara unos días. Me sentí feliz porque encontré un lokolajá o santuario para recuperarme. Mi camino espiritual continuaba su curso. Ellos me recibieron como a uno de sus hijos. Pepe, el papá, ofreció llevarme al Hospital San Pedro. Francisca, la mamá, me atendió con tanto esmero que sentí la energía del amor materno acompañar mi proceso de sanación. En el hospital, después de los rayos X, el doctor me indicó que debido a la sobrecarga muscular, tenía afectados la tibia y peroné. Me recetó reposo absoluto. Me ordenó que no siguiera tomando ibuprofeno, que había sido el caramelo para mitigar mis dolores. Después, me realizaron una terapia para relajar los músculos. En mi visita del 2002 a la familia de Elena, conocí a Carlos. Él es historiador y precisamente él fue quien me explicó sobre el significado del Camino de Santiago. Desde esa fecha quedó plantada la semilla de esta kotzij o flor que hoy era un capullo. Vino a cenar y le agradecí por esa semilla que plantó en mi mente y corazón. Me recuperé en casa de Paco y Francisca. Compartí momentos maravillosos con su familia. Cuando visitamos a uno de sus hijos, me llevaron a observar el memorial sobre la Guerra Civil Española que tienen en esa región. Ahí encontré 3 mensajes claros. No hay nada en el mundo que haga olvidar una injusticia. Este horror ya fue, 1936. Hoy no queremos ni odio ni venganza, pero sí dejar testimonio para que estas locuras no se repitan. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Estos mensajes liminales consolidaron en mi conciencia la necesidad de la memoria histórica para que en Santa Lucía, Utatlán, nunca más se repitan los hechos de violencia que destruyen la dignidad humana. En el memorial dejé la piedra que representaba el terror que afectó mi ser integral en la década de los 80. Ya recuperado, reinicié mi sakbe. Mi ritmo fue lento pero seguro. Lo más importante ahora era utilizar mis muletas. Así, continué las etapas de Logroño a Nájera, a Santo Domingo, El Dorado, San Juan de Ortega, hasta llegar a Burgos. En esta última ciudad tomaría otro descanso, esta vez por el agotamiento físico y un poco de dolor en la espinilla. En Burgos, la melodía de un músico despertó mi espíritu. Mi interior se deleitó. Gracia liberadora, bálsamo de un esclavo del odio, luz en el camino, fuente de esperanza de vida, vibraciones de paz para continuar mi camino, energía para confrontar la adversidad, música potente que enciende el fuego del amor apagado por la injusticia, brío infinito que me da la vida con espíritu de amor,
sonido misterioso que sensibiliza mi corazón, gracia sublime que me guía en mi camino. En la cena de hoy, físicamente estoy solo, pero en mi mente y corazón tengo a todos los seres amados que han estado en mi vida. Mi padre es la presencia más fuerte. La comprensión sobre las secuelas del colonialismo sobre mi madre reafirmó la lección que me dio el joven brasileño: saturarme de paz en los momentos conflictivos. El camino de Santiago será paradójicamente la liberación de la lógica de intervención de adelantados, audiencias, capitanes generales, cédulas reales, encomiendas e independencia, que afectó la vida de mi madre, mi familia y mi comunidad. Este camino me conduce a la emancipación emocional. De Burgos salí hacia Hornillos del Camino. Reencontré a la mujer irlandesa que conocí la primera noche en Roncesvalles. Sus lágrimas rodaban de tristeza porque debía regresar a su país y no terminaría el camino. De su mochila sacó y me dio su comida y medicina. Nos abrazamos fraternalmente y mis sentimientos de tristeza y paz se conjugaron. Nos encontramos con una peregrina de Quebec, Canadá. Ella iba con una lesión en su tobillo, de modo que nuestro ritmo era parecido. Cruzamos inmensas plantaciones de trigo. Pasando por tardajos, se desarrollaba una danza tradicional. Después de tomarles una foto, uno de los niños me dijo: «Saludos para Guatemala». Yo le había contado mi origen. La peregrina de Quebec aceleró la marcha y yo la disminuí. Estando solo, sentía que caminaba sobre un plato liso. Hacia los 4 puntos cardinales, el cielo cortaba la tierra en un horizonte circular. El movimiento mágico lo desarrollaban las olas verde esmeralda que formaban los trigales. Pensé en mi abuelo Tatkam. Siempre me pasa que tengo una sensación de haber estado con mi abuelo en distintos contextos naturales. Los símbolos de los peregrinos son una muestra de ternura. Vi en un punto una forma de corazón organizado con piedras del camino. Me pareció un mensaje espiritual de amor. Ahí dejé la piedra simbólica del enojo que desarrollé durante el año de encierro en mi casa, representando la yuxtaposición de mi sentimiento. Soñé, caminé, me liberé. Me dio mucha alegría ver en el horizonte Hornillos del Camino, mi destino de ese día. Llegué feliz y tranquilo porque no sentía dolor en la espinilla. Ahora lo que me dolía más eran los brazos por el uso de las muletas. Tomé la ducha, la sentía como una caricia y fuente de juventud que cambiaba mi condición física y mental. Un grupo de peregrinos de Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos me invitó a su mesa. Sentían mucha curiosidad sobre mi origen y me preguntaron sobre el objetivo de mi camino. Les conté la historia de los años duros en Utatlán. En ese lugar dejaría la piedra del miedo. Esto porque el pueblo compuesto por 13 familias me hizo sentir y recordar el Utatlán del miedo de los 80. Al día siguiente me tocaba llegar a Castrojeriz. Inicié la caminata acompañado de la señorita de Francia. Caminamos juntos por 2 horas. Luego tuve que bajar el ritmo de mis pasos porque sentía de nuevo un ligero dolor en la espinilla. Los molinos son impresionantes. Verlos de cerca es un espectáculo único.
Almorcé en Hontanas, un pueblo oasis en medio de aquel ambiente rural. Sentía más dolor en la espinilla, pero más que el dolor, me embargaba la tristeza por la idea de tener que reposar de nuevo, o peor aún, cancelar mi camino en ese punto. Me aferré a la idea de que no hay dolor que importe, no hay rocas que mortifiquen bajo este firmamento que pigmenta las miradas, y con el silencio que se entona mientras los colibríes acompañan la soledad. Llegué a Castrojeriz con paso lento. Fueron kilómetros tortuosos. El dolor se extendió a mi espíritu porque intuía que debía reposar de nuevo. Decidí recuperarme en ese pequeño pueblo, antes de causar más daño a mis músculos. Camila Palermo, una peregrina italiana, también se recuperaba de una tendonitis. Desayunamos y tuvimos conversaciones sobre nuestras vidas. Me sorprendió saber que lo que ella sabía de Guatemala era sobre la cultura maya. Ella fue al doctor y regresó más contenta, pero debía reposar. Dentro de lo recomendado por el doctor estaba el Voltaren 500 miligramos. Ella me sugirió que lo comprara y así lo hice. Fue eficiente, pero debía reposar para recuperarme. La cena de esa noche fue memorable. Una pareja de franceses que había conocido ese día me invitó a comer lentejas con chorizo. Me sentí afortunado por la invitación. Tuvimos una plática amena. Después de la cena, se incorporaron a la mesa un español y una argentina. Esta última me preguntó sobre el objetivo de mi camino. Hice un resumen del trauma y la esperanza del proceso de sanación. La energía del grupo cambió. La argentina me dijo: sigue adelante. Tienes una misión humanística, pero por favor, cuida tus músculos porque debes llegar a Santiago. Por la mañana, ella fue la última en salir del albergue. Se acercó a mi cama, me extendió su mano y me dijo: voy a rezar por ti, porque sanes y llegues a tu meta.